muy desanimadas, que tienen un espíritu envejecido. No todos, pero hay muchos jóvenes en este tiempo desanimados con un espíritu envejecido. Parece una contradicción. Uno esperaría que un joven sea gozoso, alegre, dinámico, entusiasmado, pero no siempre es así. Muchos jóvenes en nuestros días están desanimados con un espíritu, una actitud envejecida. Y conozco a personas mayores, algunas ancianas, que tienen un espíritu animoso, un espíritu juvenil, un espíritu rejuvenecido. Y observando la situación, el estado de ánimo, me di cuenta que no depende de la edad de una persona. El estado de ánimo, la vida interior, no depende de la edad. Uno puede ser joven y sentirse joven o sentirse viejo. Uno puede ser viejo y sentirse joven o anciano. Depende de muchos factores. Necesitamos ser renovados interiormente. Eso no se produce solo. Aunque nuestro cuerpo va envejeciendo a través del tiempo, sin embargo, la vida interior debiera renovarse continuamente para que uno tenga deseos de vivir, disfrutar de la vida, vivir una vida que realmente da gusto vivirla. Entonces necesitamos renovarnos interiormente. Ese es el tema que me gustaría compartir. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, 2 Corintios 4, 16, estoy usando la Reina Valera contemporánea. En 2 Corintios 4, 16, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Qué hermoso texto, ¿no es cierto? Pero muchas veces ese texto queda en la teoría, no lo involucramos en nuestra vida. Otra versión, la Reina Valera 60, dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, nuestro cuerpo, nuestro organismo, el interior, es decir, nuestro espíritu, nuestro estado de ánimo, no obstante, se renueva de día en día. Debe ser una renovación constante. Ahora uno se pregunta, ¿cómo ocurre eso? Para entender un texto de la Biblia siempre hay que examinar el contexto, lo que dice antes y a veces lo que dice después, para realmente darle el sentido verdadero a lo que está diciendo un texto bíblico. Así que vamos a examinar un poco antes el versículo 7. Versículo 7, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Les recuerdo que estoy usando la Reina Valera contemporánea. En el versículo 7 Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Qué versículo tan hermoso. Ahora vamos a examinarlo. No solo lo leemos, porque a veces leemos la Biblia y no lo meditamos. Y hacemos una simple lectura bíblica, lo cual es bueno, pero no es suficiente. Lo que realmente es provechoso es meditar, examinar qué dice puntualmente cada versículo, cada palabra, cada pensamiento, para que esa palabra sea útil para nuestra vida. Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y uno se pregunta, ¿qué tesoro? ¿A qué tesoro se refiere? Bueno, la presencia del Señor Jesús en la vida de una persona es un tesoro inmenso. Y ese tesoro lo tenemos y lo hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor. No todas las personas creyentes tienen a Cristo. Y no me estoy contradiciendo.
Uno puede creer en la historia de Jesús, en el Cristo histórico, que Él nació de la Virgen María, que creció, que hizo milagros, que un día murió, resucitó, ascendió al cielo, que va a volver. Ese es un conocimiento histórico, pero no es un conocimiento empírico, experimental, vivencial. Y realmente una experiencia con Jesús es la que te cambia la vida. No saber de Jesús, sino tener a Jesús en la vida de uno. El apóstol Juan, en su carta, la primera carta, capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. No dice el que cree, porque creer es fácil, o no tan fácil. Si uno es incrédulo, no cree. Pero uno puede creer en la existencia de Cristo, que existió un personaje histórico en tal época, que hizo milagros, que hizo esto, que Dios lo envió como Mesías, como Salvador, etc. Pero eso no es suficiente, tenemos que apropiarnos de Él, el que tenemos, si lo tenemos. Y quiero recordarte que cuando uno recibe a Cristo genuinamente en el corazón, el Espíritu Santo entra a vivir en esa persona. No estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo, sino de la presencia. La palabra de Dios en Efesios 1:13 dice que cuando hemos creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de las promesas para asegurarnos la redención. Así que el que tiene el tesoro de tener a Cristo en su vida y también tener al Espíritu Santo habitando en uno, realmente uno tiene un tesoro inagotable. Pero también hay algo más. Si Cristo está en nosotros, tenemos vida eterna. Para nosotros no existe la muerte. Cuando llega la muerte física es simplemente una separación de la parte física, de la parte etérea o intangible. Salen el espíritu y el alma del cuerpo. El espíritu vuelve a Dios, tanto de los salvos como de los no salvos, porque el espíritu es el que le da vida al cuerpo. Adán era un muñeco de barro hasta que insufló en su nariz aliento de vida, espíritu. Pero el alma va al cielo si uno es salvo, y si uno no es salvo se va al infierno. ¿Y qué hay en el alma? Bueno, la mente, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Ese es nuestro verdadero ser. Así que al morir físicamente una persona sale de su vida tres cosas. Si es creyente salen tres cosas. Sale el espíritu, sale su alma y sale el Espíritu Santo. El espíritu siempre vuelve a Dios porque es como la fuerza motriz que le dio vida al cuerpo. El cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago. Así que el espíritu vuelve a Dios, eso dice la Biblia, pero el alma vuelve a Dios o se va al cielo si uno es salvo. Si uno no es salvo, se va al infierno y de ambos lugares no hay retorno. Así que ese es el gran tesoro que nosotros tenemos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y nos preguntamos, ¿cuáles son esos vasos de barro? ¿A qué se refiere? Nuestros cuerpos, nuestras vidas. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no vive como en el antiguo pacto dentro de las paredes del templo, sino dentro de este nuevo templo que es nuestro cuerpo. Por eso tenemos que darle mucha importancia a nuestro cuerpo, cuidarlo, etcétera, etcétera. Así que nuestros cuerpos, nuestras vidas vienen a ser esos vasos de barro, frágiles, vulnerables, se pueden romper, para que se vea, dice el versículo, que la gente vea, que se dé cuenta que la excelencia del poder es de Dios. Tenemos poder, tenemos autoridad de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos autoridad, tenemos poder para reprender demonios, para avanzar, para vencer dificultades. O sea que estamos viendo que el paso número 1 para tener una vida interior renovada, la renovación interior es tener a Cristo en el corazón. Pero eso no es todo, necesitamos renovarnos diariamente.
a través de la vida íntima de comunión con el Señor, a través de la vida de oración, a través de la meditación de la palabra de Dios, a través de congregarnos. El cristiano que no se congrega enseguida se enfría espiritualmente y se aparta del Señor y se puede perder aunque haya sido salvo. Dar testimonio de Cristo nos renueva interiormente. La persona que ora permanentemente, que está en comunión con Dios, que lee su palabra, la medita, la pone en práctica, que se congrega, que da testimonio de Cristo, su vida interior se renueva de día en día. Es como esas viejas locomotoras, si alguien conoció, antes no eran ni a gasoil y mucho menos eléctrica, eran a leña, a fuego, a vapor. Y el calderero tenía que continuamente alimentar el motor de esas viejas locomotoras, de esos trenes, para que el fuego no se apague, porque si no el tren se quedaba sin fuerza y se detenía. La vida cristiana no es que empecé y ya tengo pilas para todo el viaje. Es una renovación continua. Si yo no me renuevo continuamente, no me quedo. Empiezo a retroceder. O avanzo o retrocedo. O haciendo o desciendo. Esa renovación interior tenemos que buscarla diariamente. Es una fuerza poderosa que nos nutre, que nos alimenta, que nos sostiene para poder enfrentar los 1001 problemas que nos depara la vida, la circunstancia y todas las cosas. Si no estás alimentando tu vida interior, es bueno que lo hagas. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, el ejercicio corporal es poco provechoso, pero el ejercicio espiritual o el ejercicio para la piedad, para la vida espiritual, para la devoción a Dios, es útil para esta vida y la vida venidera. O sea que la vida no termina. Y yo veo mucha gente en los gimnasios haciendo ejercicio para estar bien físicamente. Invierten muchísimo tiempo. Está bien, no es que esté mal. Ahora, cuando eso me acapara todo el tiempo, ya no es correcto, tenemos que ser equilibrados. O hacer caminatas, está muy bien, ¿no es cierto? Pero la gran pregunta es, ¿invierto el mismo tiempo o aún más en el ejercicio espiritual de mi vida personal? ¿Cuánto tiempo paso en el cuarto de oración? ¿Cuánto tiempo paso con mi Biblia meditándola, memorizándola, poniéndola en práctica, entendiéndola, haciéndola parte de mi vida? Bueno, uno se renueva interiormente cuando uno viene al culto, cuando uno practica la coinonía, la comunión con otros hermanos. No es solamente acumulación de conocimientos bíblicos, sino de compartir la vida cristiana. La fe cristiana no es solitaria, sino comunitaria. Es una vida que se comparte, se retroalimenta el uno al otro. Yo te alimento, vos me alimentás, nos alimentamos espiritualmente. Así que cuando la gente ve eso, se da cuenta que hay algo diferente en un cristiano, algo distinto. Cuando tenemos ese tesoro nosotros, veamos lo que ocurre. Si nosotros lo renovamos, ocurren cosas asombrosas. Y ahora vamos a leer los versículos 8 y 9. 2 Corintios 4, 8 y 9, que dicen que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿De qué me está hablando? De que la vida espiritual no es un desliz sobre terciopelo, ni como un tren que se desliza sobre los rieles. Van a haber muchos sobresaltos, problemas, pruebas, dificultades, pero en ninguna salgo perdiendo sino ganando. Examinemos. Dice que estamos atribulados en todo, presionados por las dificultades, por las circunstancias, la salud, la economía, la estabilidad matrimonial, familiar, etcétera. Pero a pesar de eso, no angustiados, no ansiosos, no desesperados. Pero pastor, ¿y qué hacemos con la angustia, con la tristeza, con todo eso? Bueno, la palabra de Dios dice, echen toda su ansiedad sobre el Señor,
porque Él tiene cuidado de ustedes. No podés seguir tu carrera cristiana con una carga tan grande en tu mente, en tu corazón. Echen sus pesares, su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Y otro pasaje muy hermoso que escribió el apóstol Pablo dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Pero si yo no hago ese ejercicio espiritual de entregarle mis cargas, de orar, de darle gracias, muy pronto me detendré en el camino de mi vida cristiana. Ese texto que le acabo de decir, que lo sé hace muchos años de memoria, está en Filipenses 4, 6 y 7. Luego el texto básico que estamos tratando dice: en apuros, en aprietos, en problemas, pero no desesperados, sino tranquilos, en paz. Jesús dice: estas cosas les he hablado, para que mi paz esté en ustedes. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. A veces uno dice: yo confío en el Señor, o yo creo en el Señor, pero andamos con falta de paz, con una conciencia turbada, con cargas en la mente, en el corazón, y eso produce estrés, y eso produce depresión. Y nosotros tenemos promesas tan grandes en la palabra de Dios. Ese texto tan hermoso está en Juan 16:33. Y luego dice el versículo 9 de nuestro pasaje básico: perseguidos, perseguidos. Hoy por hoy no hay casi persecución a muerte como en el primer siglo. Cuando los perseguían eran para darle muerte. Pero hoy hay una persecución ideológica. Cuando un cristiano manifiesta realmente su fe, su credo, su fidelidad a Dios, es tomado como un anacrónico, un anticuado, uno que está fuera de onda. Aunque en este tiempo también se matan a muchos cristianos misioneros que van a países islámicos donde en nombre de Alá y Mahoma, su profeta, lo degüellan a los misioneros, les queman los templos. Así que dice perseguidos. En este tiempo, pero sobre todo en el primer siglo, había mucha persecución, pero no desamparados, no desamparados. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros siempre. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Qué confianza, qué bueno es saber que en los peores momentos el Señor está con nosotros. El salmista dice que todos los que quieran dañarnos, Él nos va a proteger, aunque anden en valle de sombra de muerte, derribados, pero no destruidos. Podemos ser derribados en el sentido de que a veces estamos un poco alicaídos, con pocas fuerzas anímicas, pero el salmista dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá, porque no dejará para siempre caído al justo. Quiero que medites en este texto, porque no dejará para siempre caído al justo. Esto está en el Salmo 55, 22. Esto dice que el justo en algún momento va a estar caído. No dejará para siempre caído al justo. Va a estar en algún momento desanimado, sin fuerza, sin ánimo, pero Dios no lo va a dejar siempre así, lo va a levantar. Y cuando ese que está caído lo busca a Dios, le entrega sus cargas, le pide ayuda, le pide nuevas fuerzas, será renovado en su fe, en su estado de ánimo, y saldrá como un gigante poderoso a seguir su camino, que nadie lo podrá detener. En el versículo 10 de nuestro pasaje básico, quiero que recuerde que estamos en 2 Corintios 4, versículo 10, dice: siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Examinemos esto. Dice: siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús.
No quiere decir que nosotros tengamos que hacer un sacrificio, sino los padecimientos de Jesús, aunque son ínfimos en comparación con los sufrimientos que Él tuvo. Nosotros no somos masoquistas. Los masoquistas es un problema psicológico de aquellas personas que buscan sufrir. No buscamos sufrir. Pero en la vida cristiana, aún el más justo, el más santo, pasa por momentos de dolor, de tristeza, de prueba, de todas cosas. ¿Y qué decir aquel que se portó mal y está pasando un momento crítico? A veces dice, pastor, estoy pasando por una prueba, y empezamos a examinar y no es una prueba, es una disciplina del Señor. Hay veces que el Señor disciplina a algún hijo desobediente, entonces no es una prueba, es por el mal comportamiento que yo tuve para retornarme al camino recto. Así que siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús. Quiere decir que de alguna forma el verdadero seguidor de Cristo está sujeto a padecer sufrimientos, pero en un grado ínfimo en comparación a los sufrimientos que tuvo el Señor Jesucristo, para que también la vida de Jesús, la victoria de Cristo, la victoria de Jesús se manifieste en nosotros. Así como Él sufrió, también triunfó sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el diablo, sobre las dificultades. Y con Cristo somos más que vencedores, somos fuertes, somos invencibles. Con Cristo en nosotros, si cultivamos una relación permanente con Él, vamos a pasar momentos difíciles, pero de todos esos momentos el Señor nos va a sacar, cuando fuere tiempo. A veces necesitamos pasar para ser entrenados en nuestra vida espiritual. En el versículo 13 de este mismo pasaje, 2 Corintios 4, versículo 13, dice, pero en ese mismo espíritu de fe, y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé, nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno cree en Jesús, si uno cree en las promesas de Dios, si uno cree en la palabra de Dios, uno no puede ser un testigo mudo, uno tiene que hablar. A donde quiera, con quien quiera, en cualquier momento, en cualquier oportunidad. Creí, por tanto hablé, es una cita del Antiguo Testamento de un salmo. Creí, por tanto hablé. La pregunta es, ¿yo hablo? Hay cristianos, hay hermanos o hermanas que me dicen, ahora cuando salga de esta prueba, yo voy a hablar de Jesús. Lo más probable es que no hables nunca, porque yo salgo de una prueba y me meto en otra. No es que yo la busque, sino que me viene. Salgo de una prueba. ¡Ah, qué alivio! Gloria a Dios. Pero al otro día está comenzando una nueva prueba. Solamente los muertos no son probados. Pero los que tenemos vida y vida en abundancia porque nos dio Jesucristo, pasamos por pruebas así como Jesús también fue probado. Tu fe y la mía van a ser probados como por fuego para ver si resistimos todos los momentos críticos. En el versículo 13 entonces dice, pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos, o debiéramos hablar. Y ahora viene el versículo 16, por donde empecé esta meditación. Versículo 16 que dice, por lo tanto, no nos desanimamos, a pesar de todo. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. O sea que tu cuerpo puede estar debilitado por los años, por alguna enfermedad. El cuerpo envejece, pero la vida interior se mantiene renovada, fuerte, vigorosa, si nosotros tomamos precauciones. No sucede automáticamente. Tenemos que buscar al Señor permanentemente. Eso hace que vivamos con entusiasmo, con gozo, con victoria y podamos vencer todas las dificultades que se nos presentan en el camino. Así que si hasta ahora viviste una vida que no tuviste mucho cuidado con tu vida interior, yo quiero animarte a decirte, el tiempo que inviertas en tu vida de oración, el tiempo que invierta en la meditación de su santa palabra para ver qué te habla, qué te dice.
en las mañanas temprano. Qué lindo es pasar tiempo con el Señor, una hora y media. Pastor, yo me levanto muy temprano para ir al trabajo. Y bueno, tal vez te podés levantar más temprano todavía. Sé de lo que es levantarse temprano porque trabajé muchos años en un banco y tenía que entrar muy temprano, entonces yo tenía que madrugar. Y ahora los días feriados, dice, aprovecha a dormir. ¿Qué voy a aprovechar a dormir si no puedo dormir? Me levanto. Hubo esta semana varias noches, una madrugada me levanté 4:30, la otra me levanté 5:30, y estuve orando y preguntando al Señor, entregándole mis cargas, pero también recibiendo victoria, aliento, vida, esperanza, fe y confianza en el Señor. El que busca a Dios nunca será defraudado porque Dios le va a escuchar y le va a responder. El que no se renueva interiormente todos los días comienza a envejecer interiormente. Comienza a deteriorarse, a perder la fe, a quedarse sin fuerzas. Una de las grandes promesas de la palabra de Dios dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Él, los que lo esperan. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Esa promesa es para vos y para mí. Y Dios está esperando para darte nuevas fuerzas, para que levante alas de victoria, comiences a remontarte, a soñar, a disfrutar de la vida, a pesar de todas las circunstancias. Dios es un Dios de victoria, y esa victoria nos quiere dejar como herencia, como regalo, como algo que necesitamos. Es para vos, es para mí. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te habla y me habla.